Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estés escuchando Un aroma a café. Un proyecto de la Asociación de Novelistas de Ávila La Sombra del Ciprés para acercaros la faceta más personal de escritores y creadores. Te habla Ana Pose. Y hoy tenemos con nosotros a Guillermo Buenadicha Sánchez, tesorero de la asociación. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Ana, encantado de estar contigo. Muy bien, pues ala, vamos al lío, porque estos podcasts tienen que ser cortitos para que la gente los escuche del principio al final. Vamos a alzar un poquito la voz porque Guillermo nos ha traído a Santa Gloria, una cafetería cerquita de Santa Ana. ¿Por algo especial? No, porque nos pillaba conveniente a los dos, yo creo, y se podía aparcar la bici fuera, que es muy importante. Vale, pues ya está. Luego hablaremos de la afición de Guillermo por la bici. Decir a los escuchantes que quizás eso, que puedan escuchar el ruido de fondo, pero es que nos gusta hacerlo en las cafeterías o en los bares donde hace mucho tiempo pues se hablaba de literatura, de la vida, de la política y de lo que pasaba alrededor de las gentes. Ahora sí, Guillermo, si te parece, vamos a compartir con los oyentes un poquito, unas pinceladas de tu biografía, ¿vale? Naciste en Ávila, pero eres ciudadano del mundo, casi. Bueno, pero nací en Ávila, nací en el hospital provincial, en la planta de San José, en la habitación 13, creo recordar. Oh, muy bien. Okay. Estudiaste Ingeniería de Telecomunicaciones en Madrid, supongo que en la Politécnica, ¿verdad? Sí, Politécnica. Muy bien. A lo mejor influyó en la elección de carrera, o quizás no, que tu madre fuese, además de economista, profesora de matemáticas. Bueno, se me daban bien las matemáticas y se me daban bien las letras, pero es cierto, no, quizás fue una elección porque tenía buena nota en selectividad y quizás tiraba el coger la carrera estrella del momento, ¿no? Telecos. Los telecos. ¿Qué tiempos en narizotas? Bueno, actualmente trabajas en Madrid, pero antes lo hiciste en USA, en Minnesota concretamente. Estuve un año allí, sí, mis 17 a 18 años, y en Alemania, bueno, el nombre de la ciudad alemana mejor te lo dejo para ti, porque los alemanes son de muchas consonantes y pocas vocales, y además en este caso son 7 consonantes y 2 vocales, 2 as que se repiten. Darmstadt es una ciudad que está a unos 30 kilómetros al sur de Frankfurt, es relativamente grande, son 200.000 habitantes, la traducción sería ciudad del intestino, no es el nombre más bonito en alemán, pero bueno. Y sí, estuve allí más de 2 años, casi 3. Bueno, aprovechando que trabajas desde 1995 en la Agencia Espacial Europea, trabajo relacionado con misiones de astronomía y de observación de la Tierra, me surgen varias preguntas, todas ellas sencillas, ¿eh? Bueno. Nada que ver con las siglas tan ligadas a tu trabajo como ESAT, MIRAS, ESMOS. De este último eres jefe de operaciones, ¿no? No, fui jefe de operaciones. Fuiste jefe de operaciones. ESMOS tuve el placer de estar 5 años de lanzarlo y estar 5 años con él, pero luego ya me cambié de proyecto. Vale. ¿Y en qué proyecto estás ahora? Ahora estoy en un proyecto que se llama Euclid, muy bonito, que es de astronomía. Estamos mirando el universo, estamos mapeando el universo y estamos infiriendo materia oscura y energía oscura. Una cosa maravillosa. Pero habrá que hacer un podcast sobre eso. Habrá que hacer un podcast. Porque es muy complicado cuando lo explicáis a mí. Bueno, voy a alzar la voz porque está la maquinita del café funcionando. A ver, ¿cómo eran aquellos años de 1990, los 90 en los que tú entraste a trabajar? Para la observación de nuestro planeta, los satélites entonces eran muy pocos, porque ahora hay... Yo empecé a trabajar absolutamente de chiripa en la Agencia Espacial Europea, para la Agencia Espacial Europea, porque empecé a trabajar por un anuncio en el país que encontré diciendo se buscan controladores de satélites. En las páginas amarillas. Sepia. Lo guardo todavía en alguna cartera recortado. Entonces dije, esto suena a ciencia ficción, ¿qué es? Entonces me apunté y efectivamente seleccionaban gente que controlase satélites, como en las películas, como en la NASA. Me pasé 3 años mandando comandos y haciendo turnos por la noche y demás, con una misión que se llamaba ISO, muy bonita aquí en España. Entonces entré por ahí, nunca en mi vida laboral me hubiese pensado que hubiese orientado por ahí. De hecho, casi el 95% de mis amigos de carrera y compañeros de promoción están en Telecos, en Telefónica, bueno, ya jubilados mucho o prejubilados mucho, pero en Telefónica, en Alcatel, en Orange, o sea, es decir, yo elegí un camino raro. Bueno, ¿y cómo es posible que en la actualidad las observaciones que se hacen del espacio lleguen al público
prácticamente ya, en el mismo día. Para eso estamos los que trabajamos aquí. No, pero es cierto, es una cosa asombrosa la capacidad de adquirir los datos, procesar los datos, convertir algo en una imagen o en algo comprensible y hacerlo público, que es muy importante. Sí, sí. La tarea donde estoy trabajando en el SAC, en el Centro de Astronomía Espacial, una de las tareas que tiene es que somos la librería del universo, la biblioteca del universo. Qué bonito. Entonces disponemos a disposición del público las observaciones astronómicas de todas. ¿Hay alguna web? Sí, por supuesto. O sea, con que la gente busque, bueno, en esa.int, nuestra extensión no es .com como en otros sitios, .int, internacional, entonces esa.int y a partir de ahí puede ver. Luego lo dejamos en descripción, vale, para que los oyentes o los escuchantes, como me gusta llamarlos, puedan entrar y husmear. Perfecto. Es una palabra que me gusta. Husmear, fisgonear. Sí. Y una última pregunta sobre tu trabajo. ¿Alguna vez has soñado cuando estabas tecleando y estabas haciendo cositas en ver la Tierra desde el espacio? Todo el mundo, yo creo que sí, sobre todo. Yo no, ya te advierto que yo no. Es muy motivador ahora que hemos vuelto a lanzar gente a la Luna y tal. Hay una imagen mítica del Apolo 8, fue la primera vez que dio una misión a la vuelta a la Luna y de pronto vio a la Tierra levantándose sobre la Luna, es decir, lo mismo que vemos aquí la Luna amanecer o aparecer en el horizonte, vieron la Tierra aparecer en el horizonte de la Luna, se llama The Rising Earth y para mí es posiblemente la foto más icónica de la carrera espacial porque te pone en contexto. ¿Por qué han tardado tanto en subir a la Luna? Es un misterio, supongo que porque es muy caro, porque el programa ya había agotado los objetivos, que era vencer a la Unión Soviética. ¿Nada que ver con el negacionismo? No, subieron seguro. Tengo muchos compañeros que estuvieron relacionados. O sea que... Hombre, aprovechar que tenemos un científico, pues sí, pero vamos, ¿no? En un día como hoy, justo hoy, vale. Y se me pasaba a hacer la observación de que Guillermo, cuyo trabajo es el cielo, pues es fácil verle moviéndose en bicicleta por Ávila. Supongo que esta forma de desplazarse por la ciudad es algo que viene de lejos. De tus tiempos alemanes. De tus tiempos alemanes, sí. En Alemania me movía en bicicleta, todo. Sí. Y cuando vine, sobre todo esto surgió a raíz de la pandemia, que bueno, todo el mundo queríamos hacer algo más de movimiento, ejercicio y tal, y dije, ¿y por qué no empiezo a circular en bicicleta por Ávila? Y me di cuenta de que Ávila es una ciudad que tiene cuestas. Bueno. Tiene cuestas, es el único problema. Pero es perfecta, o sea, en 3-4 kilómetros has ido a cualquier lado. Sí, eso es. Y te permite mucha flexibilidad de movimiento. Los que venimos de Madrid, cuando la gente se queja, digo, pero si es que te la recorres. Y sobre todo, no hacen falta carriles bici, hace falta un poquito más de amigabilidad, si vale el término, para la bici. Por ejemplo, aparcabicis. La gente se porta muy bien en coche con los ciclistas, o sea, es una cosa que se agradece. O sea, en general, es que hay muchos ciclistas. Arreglar un poco el adoquinado, los baches, o sea, ya te digo, los carriles bici no suelen servir para nada. ¿Te importa que diga tu edad? No, absolutamente 59 nada. Años tienes. Ya me has dicho la pregunta que te iba a decir, ¿qué ventajas encuentras frente a otros medios de transporte y qué mejorarías para los ciclistas de la ciudad de Ávila? Que ya me lo has contado. O sea, además, me consta que cada vez que veo al alcalde, que tengo el placer de poder saludarle, le repito todo esto. O sea, que sí, ahí machacón. Bien. ¿Haces algún otro deporte y no me vais a decir que haces rugby? No, rugby no. ¿Y qué te iniciaste en la fútbol? Hice fútbol americano en mi año en Estados Unidos. ¿Ves? Como yo suponía que algo así había. Pero no seguí con ello. Es que hay una imagen de los de Teleco, del equipo de fútbol muy potente, de rugby muy potente. Pero no, yo me dio por correr hace ya 12, 13 años y desde entonces he corrido 5 maratones, muchas medias, o sea, últimamente tengo que retomarlo más porque por problemas varios he parado un poquito, pero sí, correr me encanta. Tengo otra cosa un poco friki, es que tiro al arco. Soy arquero, arquero federado desde hace 25 años, he competido en Castilla y León, incluso en algún campeonato de España, siempre con resultados absolutamente lamentables. Tengo el honor de ser 3 años seguidos último clasificado en Castilla y León. O sea, que no hay que ponerse una manzanita y que tires a lo Guillermo Tell, ¿no? Si te pones delante de mí con el arco, ponte delante de mí y sabes seguro que no te daré. Sí. Pero bueno, y sí, en general me gusta un poco practicar deportes. Bueno, hemos hablado un poquito antes de la entrevista, pues para ultimar un poquito cómo se iba a desarrollar, y me ha contado que le gusta mucho leer en inglés. Le dejo a él el título en inglés porque mi inglés es malísimo, pero bueno, en castellano lo podemos traducir como Paloma Solitaria. Es un western de un escritor que además con esa novela tuvo el Pulitzer en 1996 a una obra de ficción, y de esa obra, que ahora tú no vas a hablar de ella,
Dijo Stephen King que si tuviera que escoger un libro sería ese. Así que yo ya me lo he comprado. Pues haces muy bien el leerlo en inglés, es porque no, yo no voy a ser capaz de leerlo en inglés. La traducción española es mala. Me han dicho que no es óptima, digamos ahí, ¿no? Vaya, o sea, que no es... el Lonesome Dove es un libro de Larry McMurtry, que es efectivamente, como bien has dicho, es un premio Pulitzer. Larry McMurtry, entre otros, fue el guionista que adaptó Brokeback Mountain, la película famosa de dos vaqueros en la montaña y demás, todo el mundo la recordará, sí. que fue también Oscar. La novela es espectacular, son 800 páginas y que la gente se olvide que es un western, es una novela, es una epopeya con muchísimos personajes y sobre todo tocando mucho el alma humana. Me está encantando, me faltan 100 páginas y como decías, tengo la fortuna de que trabajo en inglés, he estado en Inglaterra, en Estados Unidos puedo leer en inglés fluidamente y si puedo intento leer las obras en lenguaje original. Bueno, yo la leeré en castellano y ya te contaré. Bueno, ya que estamos hablando de libros, algún tipo de literatura en especial, ciencia ficción, novela negra, literatura clásica, todo. ¿Todo es decir, tengo miles de libros en casa y lo que pasa que devoro por... Pero no hay nada que digas... ¿Me llama más? No, en general... O sea, me llama menos. Porque más... sí, por ejemplo, la novela romántica, amorosa y tal, no la soporto. ¿Ves cómo yo sabía que algo? No soporto también novelas con mensaje, novelas que te intentan vender una imagen, ¿no? O sea, yo quiero una imagen política, una imagen moral, una imagen de todo tipo, ¿eh? O sea, es decir, cuando veo que realmente el autor realmente no está intentando hacer literatura, está intentando contarme su creencia, digo, mira, lo siento, pero así no. Pero en general lo que dices por géneros, suelo ser muy maniático, de pronto cojo la ciencia ficción y me tiro meses leyendo ciencia ficción, luego salto a novela actual, luego salto a poesía, también suelo leer, o sea, clásicos, por ejemplo, ahora estoy compaginando con Lonesome Dove, estoy releyéndome el Aleph de Borges, entonces me gusta leer un par de libros en paralelo. Ya te decías que te gusta leer 2 o 3 libros a la vez. Claro. Muy bien, pues llegados a este punto tenemos que hablar de La sombra del ciprés. Él es un tesorero. Hombre. Un tesorero ahí... El 3%, o sea... Yo sí, el 3% como el Puyol. Sí, todos los tesoreros tenemos a bien que si no nos llevamos una parte no somos tesoreros como Dios manda. Pero mucho, porque yo le pedí una sintonía especial y nada, ni sintonía especial ni leches. Nada. Cógela gratis, que hay bibliotecas gratis de audio. Cuéntanos. No, es un placer. ¿Cuándo llegaste a la asociación? Llegué seguramente un año después de empezar, si no recuerdo mal, porque el primer libro no participé en él. Llegué gracias a que conocí a alguna gente que estaba, Pablo Garcinuño, sobre todo fue Pablo el que me animó y me dijo, oye, mira, tenemos esto, ¿por qué no te animas? Y dije, si yo no escribo, yo no soy novelista. Dijo, bueno, sí, pero entonces escribía en el Diario de Ávila ya y dijo, bueno, ¿y por qué no? Y tal, y adelante. Y me uní. A los 2 años Pablo tuvo que dejar el cargo de tesorero y dije, ¿te ocupas tú, Guillermo? Y yo tengo un componente asociativo muy grande, me meto en muchos fregazos y dije, bueno, pues adelante, ¿no? Y desde entonces estoy ahí. Y me ha encantado como asociación porque es una asociación de gente muy vocacional, es decir, se apunta a la gente que realmente le gusta, muy participativa, tenemos un porcentaje altísimo de socios participando en una u otra actividad, con lo cual es un placer estar ahí, porque he estado en otras asociaciones donde realmente trabajaban 4 y 100 miraban, y eso no tiene gracia. Y luego es un concepto... Tiene gracia para que trabajas. Y es un concepto muy bonito porque es, en el fondo, aparte de apoyarnos y ayudarnos como socios, es devolver a la sociedad abulense. Entonces eso siempre está bien, y a integrar sociedad abulense. Yo estoy feliz. Pues muchísimas gracias por la labor que haces, yo te las doy como asociada. Y gracias tú como asociada, eso. Y bueno, 3%, por cierto. sé que te gusta decir que te sientes muy orgulloso de tus hijos, claro, como no va a ser posible, pero sobre todo también te sientes orgulloso de algo que lleva por título No es culpa nuestra. Sí. Bueno, pues puedes contar a los escuchantes algo más sobre este grupo de teatro que surgió en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Comunicaciones, pero que ya lleváis... Bueno, llevan. Vamos a dejarlo ya ahí. Bueno, venga, 150 obras presentadas. Prácticamente, no las he contado, pero cuando te metes en la página más de 100 seguros. He mirado en la página web y eso... títulos de, por ejemplo, desde Ensayos sobre la ceguera, el libro que recomiendo de Saramago, La ciudad de las brumas, del canario Daniel
Hernández, de la casa de Bernarda Alba de García Lorca, en fin, un montón de títulos que tratan todas las temáticas. Básicamente lo que ocurrió es que cuando yo estaba haciendo la carrera, creo recordar que fue en el año 90 o 91, nos juntamos unos cuantos locos y dijimos, ¿y por qué no hacemos un grupo de teatro? Porque entonces se estaba intentando crear lo que sigue existiendo, que es el Festival de Teatro de la Politécnica. Y dijimos, Teleco no tiene grupo de teatro, vamos a crearlo. Y es que no tenemos... entonces nos juntamos y dijimos, ¿qué hacemos? Venga, pues entonces alguien sugirió, venga, Dios de Woody Allen. ¿Y quién la dirige? Y dijeron, Guillermo. Vale, pues entonces fui el primer director del grupo, hicimos una versión de Dios seguramente mejorable, pero te garantizo que absolutamente enternecedora, y desde entonces ahí arrancamos. Yo luego estuve en un par de obras más, hice una obra yo como actor que es La Huella de Anthony Shepherd con otro compañero, y luego acabé la carrera y lo dejé, y realmente el contacto con Teleco ha sido poquito. Seguía mirando, digo, pues el grupo parece que sigue, pero vamos, no me enteraba. Y hace unos años, 3 años o por ahí, me mandaron un mensaje en WhatsApp diciendo, oye, estamos juntando a la gente para el 30 aniversario. Y ¿qué es esto el 30 aniversario? ¿De qué? De NECN. Ahora lo llaman NECN por las iniciales, no es culpa nuestra. Y me di cuenta de que lo que yo había ayudado a crear sigue vivo, ha crecido de una forma descomunal. Al año hacen 3, 4, 5 montajes totalmente casi pseudo profesionales, musicales. O sea, entonces cuando estuve en los 30 aniversarios no cabía en mí de orgullo. Lo que dices tú es solo comparable a mirar a un hijo y decir, he ayudado a hacer esto, luego se han hecho solos. ¿Veis cómo estamos descubriendo una faceta muy íntima de Guillermo? Bueno, se ve que eres una persona pegada a la cultura, que siempre lo has sido. Me gusta, sí. Y supongo que desde los inicios de Internet has sido una persona que has participado en aquellos foros o que has participado con tus opiniones en revistas y demás. Me surge una pregunta. ¿Utilizabas las salas del IRC? Esas siglas que ahora los muy dichos en redes sociales Internet, no tienen ni puta idea. Relay Chat. Sí, justo. ¿Utilizabas? Sí, IRC lo usaba puntualmente. MIRC era, ¿te acuerdas? Sí, pero lo usaba puntualmente para trabajo, curiosamente. Teníamos chat, teníamos grupos de trabajo, sí. Pero al mismo tiempo teníamos la fortuna, cuando empecé a trabajar con la ESA en el 95, teníamos de los primeros sitios que yo conozco donde había conexión a internet, con los navegadores Mosaic, que era una fricada. Y con lo cual he estado conectado a internet ahora mismo desde hace 31 años, que son muchos. Y foros, decías, siempre soy muy activo en redes sociales, sobre todo en temas abulenses, me gusta opinar, ¿por qué no? Todos debemos de opinar. Y recuerdo con cariño unos foros que se abrieron abulenses, creo que en el año 97, que se llamaban Avilanet. Es que el .net tuvo un auge importante. Avila.net fueron uno de los gloriosos foros, realmente con muchísima participación, mucha dinámica, muchas discusiones. Está todavía, seguramente, si lo buscas. Sí, en el Internet Archive que está por ahí aparecen cosas. Y desde entonces, creo que conozco todas las iniciativas que han barrido, que tocan Ávila, desde luego. Muy bien. Pero ahora sí toca hablar de tu faceta creadora y literaria, de tu columna semanal en el Diario de Ávila o de tus colaboraciones que tuviste en Onda Cero Radio, y también de tus aportaciones a las obras del de relatos Así que, colaborativos. Venga, cuéntanos, expláyate. No escribo novelas, como he dicho antes, nunca me ha dado por ahí, porque soy extremadamente crítico con todo, con lo cual soy muy crítico conmigo mismo, y ya juzgarme una columna me cuesta horrores, con lo cual una novela ni te cuento. Algunas me río mucho, Sí, pero entonces, digamos que en el año 2014, a finales, Pablo Serrano, el director del diario, me contactó y me dijo, Guillermo, ¿te apetecería una columna y tal? Y libertad, bueno, lo que tú quieras. Y bueno, vamos a probar. Y arranqué me gustaba, siempre he sido muy lector de columnistas. He leído mucha presa, he leído los columnistas clásicos, desde Umbral, Martín Prieto, Campmany, todos los columnistas de los 80 los tenía agarrados. Yo abría los periódicos primero. Efectivamente, yo leía por la contraportada. Luego me iba al Internacional, Nacional. Leía por la contraportada, porque de hecho era una cosa. Entonces dije, bueno, me encanta por ese concepto, y empecé a escribir columnas, primero con periodicidad cada 15 días,
desde hace 4 o 5 años estoy semanal. Y el truco es, primero tiene que ser sobre Ávila, es una de las condiciones últimamente puestas y me parece muy bien, es decir, que tenga que guardar alguna relación con Ávila. Y me encanta porque es un ejercicio, o sea, para mí el columnismo es contar algo, pues, bueno, opinar sobre algo, porque el columnista es una, como decía César Ruano y que decía Campani de Ruano, la columna nace por la mañana como la flor y se marchita por la noche, pero lo que me gusta mucho también es no encasillarme en un estilo de columna determinado, varío muchísimo, tengo columnas serias, columnas humorísticas, columnas escritas en forma teatral, columnas en verso, es decir, me esfuerzo a mí mismo a tornar, a probar, a explorar, a hacer cosas distintas. Por eso luego cuando tenemos que hacer relatos de que no te importa, claro. No, salen, o sea, quiero decir, entonces eso me ayuda mucho también. El otro ejercicio que me gusta mucho es el relato, lo que comentas. En los libros colaborativos de La sombra del ciprés, como tenemos temáticas distintas, nos fuerza a salir de zona de confort. Y eso me gusta, me atrae mucho. A mí escribir lo que me gusta es que de pronto el reto sea grande. No escribir cómodamente sobre lo que sé escribir y tirar para adelante, porque eso es aburrido. A mí mismo me aburre, entiendo que los lectores también. Y sobre todo en las columnas tengo una cosa, una coletilla que usé desde el principio, que es lo de estimados 3 lectores. ¿Sí? En todas mis columnas siempre era una pregunta que tenía. ¿Por qué? Es un truco, pero es un truco Sí, real. como en el teatro, cuando te fijas en los dos que están Efectivamente, ahí. siempre pienso en 3 lectores. Son 3 lectores genéricos, pero son como 3 categorías de lectores. Y siempre intento que la columna pueda resultar atractiva a esas 3 categorías. Es decir, mis 3 lectores, que no son 3, creo que es alguno más según me cuenta la gente, pero siempre los tengo muy presentes a la hora de esto. O sea, es decir, no escribo para mí, no escribo diciendo, que bien me ha quedado, que a gusto estoy. Entonces esa es una forma de llevarlo. Y sí, es básicamente de Diario de Ávila, los relatos colaborativos y bueno. ¿Y alguna cosa que tendrás guardada? Sí, he escrito cosillas antes de joven, escribía. ¿Poesía has escrito alguna vez? Poesía he escrito. Ay, qué bonito. Eso da una vergüenza tremenda. Qué bonito. Da una vergüenza tremenda. No, pero por ejemplo he escrito columnas en poesía, que me gusta esa forma poética, que me gusta. Tengo una de la que me siento particularmente orgulloso porque fue un pequeño homenaje a Umbral y la hice en endecasílabos. Que quería hablar siempre de su libro. Endecasílabos blancos. Umbral tenía a veces la capacidad maravillosa de escribir una columna en endecasílabos. Es decir, tú no rimaba, tú no estabas leyendo poesía, pero cuando veías el ritmo de la columna dices, la escribo en endecasílabos. O sea, es una locura, porque la lengua castellana, el endecasílabo es contrario al ritmo de la lengua castellana. Entonces, hice mi pequeño pinito para intentar hacerlo. Echando ahora para atrás y saliéndonos de esto, era un lujo en los años 80 la prensa de este país, las firmas que ofrecía, ¿verdad? Eran las firmas y las formas y la velocidad con lo que lo hacían, porque yo ahora que escribo columnas me cuesta mucho. Yo soy un escritor muy malo en el sentido que soy muy de pico, piedra y escoplo, y yo empiezo con el bloque de granito y tardo días en darle forma y luego tengo que pulirlo y tal. En cambio hay gente que directamente da el toque y sale la nariz de la estatua perfectamente. Digo, eso es una como envidia si fuera que me da. Pelines haciendo un garabato diario. Eso es, sí señora. Muy bien. Bueno, pues ahora me surge una pregunta, porque claro, es indispensable. Aunque ya lo has dejado más o menos entrever, ¿nunca te has decidido por escribir un libro, por ejemplo, en el que, yo sé, con el espacio como protagonista? No, jamás. El espacio nunca me metería en eso, aunque lo conozca. Es tentador escribir sobre lo que conoces, porque es muy fácil y puedes tirar. Si escribiese, a lo mejor el espacio aparecería coyunturalmente, pero no sería ni la temática ni demás. Es decir, y luego el problema, que es lo que te decía antes, es que soy muy crítico. Realmente yo hago una columna, me la releo, luego la releo la semana siguiente y digo, joder, qué vergüenza, no sé qué. Entonces, pero escribes bien podrías escribir. No, pero me cuesta, o sea, también me admiro a mí mismo y admiro a los demás cuando encuentro algo que considero bello, perfecto, cercano a la perfección. Entonces digo, qué bien, esto está cerrado. Entonces, claro, ponerme a escribir una novela la haría para que quede así, porque si no, no tiene sentido hacer una cosa media. Y luego el otro problema por el que no escribo una novela es porque no tengo una historia que contar, es muy triste, pero... no me lo creo, pero bueno. Las historias tienen que salir, o sea, tengo que tener una mediana visualización de por dónde va. Tú viajas mucho. Sí, y hay mucha gente, personajes, o sea, todo eso lo tengo ideas, tengo personajes, tengo cosas, pero no lo he ensamblado. Ya. Seguramente
seguramente es una cuestión de ponerte. Ahora mismo el ritmo de la vida, trabajo, cuando te la sombra del ciprés, efectivamente, la jubilación a lo mejor es el momento. Bueno, estamos en tiempo, tú pensabas que... No, se va acercando. Y estamos en tiempo. Pero, por ejemplo, cuando escribes esas columnas, cuando las vas vaciando de aquello que te va sobrando para que queden esculpidas a tu perfección... Todo mucho, siempre son, te he dicho, son 2.700 caracteres exactos. Mis columnas desde hace años son 2.700 exactos, no uno más, uno menos. Pues cuando escribes esas columnas, o cuando simplemente estás disfrutando de un buen vino, un blanco alemán de esos buenos, un Riesling. Sí, por ejemplo, ¿qué música te gusta escuchar? Me gusta mucho la clásica, soy muy fanático de la música clásica. De hecho, una de mis asociaciones en las que he estado es Juventudes Musicales de Ávila, y también orgulloso de ello, y de la Orquesta Sinfónica de Ávila, que tuvimos muchos años. Y la música clásica me relaja. De hecho, vamos a la ópera, mi mujer y yo, estamos abonados desde hace 12 años y me encanta también. No quiere decir que no escuche música contemporánea, pero soy un poco carca, es decir, me quedo con 20 o 30 años atrás. Me cuesta mucho incorporar las cosas. Mis hijos escuchan música más actual. No es que, por ejemplo, no hablo de reggaetón y no reggaetón, de música pop actual, pero sí me suena alguna canción y tal, pero no me atrapa él. Entonces, en cambio, me quedo con los clásicos, digamos, un poco más de finales del siglo pasado. ¿Cantautores? Cantautores tuve mi época, como todo el mundo, de Silvio y Pablo. Cuando hablamos de cantautores, los de nuestra edad, es Silvio y Pablo. Hombre, porque yo ya... Ese Yolanda... Claro, que era un Yolanda o un... Sí, hombre. Pero Silvia además está ahí... Un ramo de nube o cualquier cosa de estas. Entonces, tuve mi época, como todo, y luego es muy gracioso porque, por ejemplo, cuando mis hijos han descubierto canciones de Silvio Rodríguez de Pablo, a mí me dicen, ¡hala, mira qué bonito esto! Mercedes vamos a ver. Vamos a Mercedes Sosa y demás. Entonces, bueno, están ahí. Pero los cantautores modernos me pasa lo mismo. Ellos están... Ismael Serrano, por ejemplo. He escuchado cosas, pero no me ha hecho clic, no ha encendido la bombilla. ¿Pastor? ¿El padre y el hijo? Sí, pero el problema es que yo creo que me pasé... Todos tenemos una edad para escuchar esa música. El cantautor te pilla con la edad adolescente o joven, cuando tú estás rebelde con el mundo y demás. ¿Y no sigues rebelde? Sigo rebelde, pero muchísimo más adocenado. Ya entiendo que el mundo va a seguir su ritmo al margen de mí. Entonces quiero decir que la música de cantautor seguramente ya ha pasado por mí. Vale. Ese es el problema. ¿Jazz? Jazz, sí. Además, escucho bastante, no soy muy entendido. ¿Se te podía haber visto por Santa Ana, por ejemplo? Sí, si hubiese estado, pero es que no he estado en el Café Central, he estado en Madrid mucho y, por ejemplo, ahí fui a ver a Miles Davis cuando estuve en Madrid. O sea, he intentado todas las oportunidades que he podido escuchar jazz. ¿Paul Simon? Sí, hombre, por Dios. Vale. Por eso te digo que, que tengo los clásicos. Eso, vale, ¿te gusta toda la música? Toda la música. Y actualmente... Y toco a Perales en guitarra, todo Perales. ¿Ah, sí? Bueno, no sabéis el trabajo, ahora hablan los escuchantes, que me cuesta a veces, porque yo no conozco personalmente a muchos de los entrevistados, o los conozco superficialmente, entonces, claro, hacer una entrevista me cuesta. Entonces quedan cosas importantes, seguro, que no he tocado, ¿no? Yo transmito una imagen tuya para que piensen en ti, eso, montado en tu bicicleta, con tu casco, con la cartera colgada o con la mochila, recorriendo Ávila, un gran melómano, un gran lector, una persona súper crítica con ella misma en el trabajo de creación literaria, que es capaz de correr maratones, pero a la vez es capaz de enfocar la vista y tirar con el arco a una manzana. Yo no seré la que me ponga debajo. Una persona comprometida con la sociedad, y por eso ese vicio de asociacionismo, porque es vicio lo suyo, pero seguro que se me han quedado mil cosas en el tintero que quiero. Si algo se ha quedado que es importante, lo más importante es lo que has comentado de pasar en un momento dado. Estoy casado y tengo 3 hijos y estoy orgullosísimo de ambas cosas, y los hijos en la vida es uno de esos logros que no te das cuenta y te sorprenden de cuando en cuando. O sea, cada X meses o años de pronto miras y dices, pero esto vino, o sea, he tenido algo que ver con esta personita, ¿no? Que de pronto tiene su propia personalidad y es su mundo. Es una cosa maravillosa que supera. ¿No vas a tener el síndrome de nido vacío? Supongo, pero bueno, tenemos un perro, esas cosas hay que compensarla, claro, un perrito, un caniche toy.
llama Pecas. No me digas que es champán, es champán. No, blanquito. Nos ha tocado el caniche de todos los que hay, son todos muy listos, es una raza listísima, pero siempre hay alguno que es la excepción, entonces, pero yo le quiero mucho. Yo creo que el perro ha dicho que con tanta inteligencia que hay por esa casa. Nada. No. Pero no, quiero decir, sí, el síndrome de vacío es necesario también, porque hay que cortar las alas y dedicarte a otros temas. Lo tiene difícil, todos últimamente, pero bueno, la juventud está pasando un momento difícil. Pero yo creo que sí, que has descrito un poco, has cogido un poco mis facetas públicas, desde luego más abiertas, las tengo privadas, que obviamente no van a salir en esta entrevista. Háblanos de cuándo sale tu columna. Sale todos los viernes. En el Diario de Ávila, en la página 3. Tuve una temporada que estuve en contraportada, que para mí fue ya el alcanzar la cima, el Everest, ¿no? Yo dije, Dios mío, estoy como un umbral en contraportada. Pero no, estoy en la página 3, que es el columnismo abulense, digamos. Muy bien, pues los viernes comprar prensa escrita es interesante, y si no, suscribirse. Pero vamos, yo que echo mucho de menos la prensa escrita, me gustaba, yo era del Diario 16 y El País. Sí. ¿Ambas? El Diario 16, qué pena. Sí, era de esas dos, ¿no? Sí. Y no. Bueno, Guillermo, supongo que has estado relativamente cómodo. Totalmente cómodo, encantadísimo. Y te confirmo que yo también, y que ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Muchísimas gracias. Estamos en tiempo, que estamos en 30 minutos 04, o sea... En el espacio, en la precisión y el tiempo se ¿Ves cómo tiene? Vale, pues lo que te decía, ha sido un auténtico placer. A todos los que estáis del otro lado, os damos las gracias por compartir estos minutos con la asociación La Sombra 23. Se despide de vosotros Ana Pose hasta el otoño. Chao, chao.